Saludos queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en este tercer tema, del cual estamos meditando acerca de las mujeres de la Biblia y la Virgen María. El primer tema hablábamos acerca de la mujer en el proyecto de Dios, tomando como referencia el Génesis, la creación de la mujer. El segundo tema hablábamos de las matriarcas, esas mujeres que también colaboraron junto con los patriarcas en la formación de un pueblo, con una misión específica, la cual Dios les otorgó a cada una de ellas. El tercer tema, el día de hoy, que vamos a meditar acerca de las mujeres virtuosas en el Éxodo. Algunas mujeres tienen nombre, otras permanecen en el anonimato, pero de manera muy general vamos a ver que la tradición judía también las percibe como mujeres heroicas, todas las mujeres que estuvieron en ese contexto, en esa época de la historia. Antes de iniciar con este tema, los invito a hacer una oración. Nos acogemos al amor maternal de la Virgen María. Los invito a tomar la oración del Papa. Hay dos oraciones que él ha propuesto para este mes de mayo. Él recomienda que se oren con estas dos oraciones, se tome una de ellas después del rezo del rosario. El día de hoy vamos a tomar una de las oraciones propuestas por el Papa, aunque él recomienda que estas oraciones se recen después del rezo del rosario. Sin embargo, vamos a tomar una de ellas para hacerla como oración para este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos, y estamos seguros de que lo concederás, para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Encomendamos a todas las familias, a toda la gente que sufre, que llora por diversas circunstancias, por la violencia, como ya lo hemos comentado, y también por esta pandemia. En un momento de silencio, cada uno le pedimos al Señor y lo ponemos en el corazón de nuestra Madre, nuestras intenciones, nuestras necesidades, recordando que tenemos a esta mujer como nuestra intercesora, a nuestra Madre María Santísima, sobre todo en este mes de mayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Magnificat, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tema pasado hablábamos de las mujeres matriarcas, con diferentes características cada una. Un punto en común que era la esterilidad, pero que también veíamos cómo Dios viene a remediar su aflicción, viene a hacer consuelo y viene a darles también una misión y una proyección dentro de la historia. Pero también ellas tienen características muy especiales, mujeres líderes, mujeres independientes, mujeres que colaboran, bondadosas, compasivas, y que asimismo con su feminidad pueden llevar adelante esta historia de salvación en esa formación del pueblo de Israel. Este siguiente tema, hablando de las mujeres virtuosas en el Éxodo, como ya les mencionaba, hay algunas mujeres que tienen nombre. Hay algunas que no, solamente se menciona en el caso de la hija del faraón como la hija, pero no tiene un nombre específico, tampoco la madre de Moisés. Y asimismo también vamos a ver que en su conjunto todas las mujeres en esta época tan dramática de la historia del pueblo de Israel, cuando vive la esclavitud, vienen a llevar adelante esta situación conflictiva, esta situación de dolor, y también vienen a proyectar a los hombres e inspirarlos para una liberación como tal. Pues el día de hoy nos adentramos entonces a estas mujeres. Siguiendo con nuestra lectura, yo les recomendaba que se dieran a la tarea de leer el libro del Génesis, pues bueno, ahora la tarea va a ser leer el libro del Éxodo.
En los primeros capítulos vamos a ver a estas mujeres. Adentrarnos a esta historia es recordar que el pueblo llegó a Egipto. El libro del Génesis al final termina narrándonos que José, que fue el hermano vendido, el hijo de este Jacob, que fue vendido por sus hermanos y que lo llevan como esclavo a Egipto, que Egipto se convierte entonces en el lugar de la esclavitud. En el libro del Génesis, Egipto es el libro de la abundancia, porque estando ahí José, Dios lo asiste, él interpreta los sueños, viene a interpretarle un sueño del faraón y el faraón lo pone entonces como un ministro, como una gran persona que tiene autoridad ahí en el pueblo. Recordamos que él, con toda ya la situación que vive con sus hermanos, llevan a todo lo que sería a los hijos de este Israel, los lleva a Egipto, les dan las mejores tierras. Y el libro del Éxodo inicia mencionando quiénes fueron los que llegaron a Egipto y ahí se instalaron. Estando ahí, el pueblo es muy fructífero, la bendición de Dios está con ellos, tienen muchos hijos, y después los egipcios lo que hacen es voltear a ver al pueblo y darse cuenta que es un pueblo que ha crecido bastante, el pueblo de Israel. Ellos se han olvidado, lo dice el texto bíblico, se olvidaron de quién era José, de lo bueno que había hecho para con el pueblo, y entonces empiezan a buscar la manera de someter, de acabar, de matar al pueblo. Dentro de todos los proyectos y los planes humanos viene la proyección y el plan de Dios. Recordemos que hay un mandato, hay una ley del faraón que establece que a todos los niños judíos los tienen que matar. Tienen que disimular, ¿verdad? Que cuando ellos nacen se encarga a las parteras que estén al pendiente y que cuando las mujeres hebreas den a luz, estas mujeres, entonces las parteras, lo que tienen que hacer es matar en el caso de que sea un niño. ¿Por qué? Porque para los pueblos de esos tiempos el hombre representaba la fuerza, representaba cierta autoridad. Si los hombres se reunían, alborotaban al pueblo, buscaban un líder, entonces podían hacer guerra. Y sin embargo la mujer no, la mujer era vista como alguien que podía ser sometida, podía ser esclavizada, que no tenía mucha fuerza para poder organizar un ejército. Por eso, para con los hombres es matarlos. En medio de esta historia tan dramática, de violencia, de crueldad, porque no solamente es hablar de la muerte de los niños, sino también es de ver que el pueblo es sometido con diferentes cargas y muy pesadas, les duplican el trabajo y además no les dan el material para poder realizar el trabajo que tenían que hacer, lo de los adobes, ellos tenían que ir a buscar aparte el material. Entonces es mucha crueldad, mucha violencia. Dios, en toda esta historia, vamos a encontrar que nunca se deja vencer en generosidad y posteriormente cuando viene el llamado de Moisés, él va a decir, porque he visto, he escuchado, conozco el dolor y el sufrimiento, por eso he bajado. Pero antes de un llamado para con Moisés, vamos a ver que hay toda una historia, hay todo un plan y todo un proyecto. Y para la realización de este proyecto, para la elección de aquel hombre que iba a ser líder, tenemos todo un contexto en donde vamos encontrando la figura femenina, las mujeres. Es interesante ver que la tradición judía, con los Midrash, que es una obra judía, una obra de interpretación, ellos dicen que fue por el mérito de las mujeres heroicas que el pueblo judío pudo salvarse de Egipto. Es un remarcar y resaltar el heroísmo de las mujeres. Al inicio del libro, después de que comienza la esclavitud y que comienza el matar, el asesinar a los niños, viene entonces la labor de las mujeres. Cada que nosotros hablamos del tema de la liberación, si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿quiénes fueron los personajes importantes dentro de la liberación o para la liberación del pueblo? Responderíamos ciertamente que Dios y Moisés, porque fueron llamados. Sin embargo, vamos a ver que las mujeres que se mencionan en este libro fueron las que fervorosamente lucharon a favor de la vida. Hay algunos autores que han mencionado que si no hubieran existido estas mujeres o si ellas no hubieran realizado esta labor, no hubiéramos tenido Moisés en la historia, porque ellas fueron las que en su momento fueron preparando, ambientando y luchando para que este hombre naciera, para que este hombre creciera y para que este hombre entonces pudiera después ser llamado por Dios. Vamos a ver entonces que las mujeres ocupan un lugar de privilegio en el nacimiento. Y eso es lógico, dada
una de las condiciones que Dios le da a la mujer, el ser madre. Y que aun cuando no eran sus propios hijos, hablando de la partera, hablando de la hija del faraón, sin embargo, todas se van uniendo, sin conocerse, se van uniendo para luchar por este privilegio, el nacimiento, el cuidado de una vida. Vamos a ver que durante ese nacimiento que se va a dar, que es una historia de salvación también, que es una historia de liberación, al celebrar esa Navidad, hablando de nacimiento de los israelitas en Egipto, las mujeres son las protagonistas a lo largo de varias etapas, hablando de ese proceso y de esa etapa histórica de la liberación. Primero vamos a mencionar a las parteras, o comúnmente llamadas también comadronas. Esas mujeres se cree que no eran mujeres judías, por lo que el faraón tiene mucha confianza en pedirles que realicen esta maldad, esta mala obra, el de matar a los niños. Si hubieran sido judías, era como destaparles el plan y que estas mujeres fueran a contar a todo el pueblo que iban a ser asesinados los niños. Por eso se cree que estas mujeres no eran judías, no eran del pueblo de Israel y no tenían ciertamente la doctrina judía, no conocían quizás a este Dios de los judíos. Hay dos mujeres que llevan su nombre, aun cuando no eran las únicas parteras que había. Se habla de que era un grupo de parteras, pero hay dos que tienen nombre, una llamada Cifra y la otra Púa. Y lo vamos a encontrar ahí en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 15, donde dice: además, el rey de Egipto habló con Cifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y le dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. En el versículo 17 dice: sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viendo aquí, hay una característica de estas mujeres con respecto al significado de sus nombres. El significado Cifra es blancura, claridad, y Púa significa algo que se exalta o algo que resplandece. Hay algunos otros significados de sus nombres, pero hace ver también la pureza y la calidad de su alma. Se cree que ellas dos, al darles directamente la orden, se cree que ellas dos eran las líderes, las que coordinaban al grupo de las otras parteras. Las otras no tienen nombre, se menciona, son anónimas. Ellas han recibido una orden y es peligroso resistirse u oponerse a los planes o a las órdenes del faraón. Esa es una desobediencia civil y se dice que es la primera desobediencia civil aquí en el texto bíblico. No obedecen el mandato establecido a una costa de su propia vida. Ellas le hacen frente a la orden, le hacen frente al faraón y no matan a los niños. El texto dice, ¿verdad? Si nosotros preguntamos por qué, el texto nos lo menciona. ¿Por qué? Porque respetaban a Dios. Son mujeres temerosas de Dios, pero también, dada la calidad de la mujer y en su feminidad, vamos a ver que ellas son las que reciben a la criatura. Sus manos están en las fuentes de vida, en las fuentes maravillosas, en los misterios de la vida. Toda vida que viene a este mundo pasa del seno materno a unas manos femeninas maternales. Eso es lo que significa el hecho de que ellas pudieran cuidar y atender a las mujeres al dar a luz. La fuente se abre y ellas reciben la vida, pero la reciben en ese corazón femenino y en esas manos también maternales. Por eso, según la tradición, dice que este contacto con la vida, que es una vida pequeña, es una vida indefensa, desvalida, aspirante a ser vida en su entrada al mundo y su visión a la luz, las comadronas tienen un religioso respeto por la vida y por el Dios de la vida. Y es una luz que se nos presenta para nosotros como mujeres en estos ambientes de muerte, en donde cada vez se insiste más en la legalidad del aborto. Es decir, tenemos que defender la vida a costa de lo que sea, porque es algo tan misterioso, es algo tan grande y es un don tan preciado que el Señor le concede a algunas mujeres que tienen ese llamado a ser madres. Vamos a ver que estas mujeres respetan a Dios y en ese respeto no consiste en ofrecer sacrificios ni ser devotas, rezadoras que están ahí, sino que ellas lo que hacen es salvar la vida. De hecho, el término de comadrona es la que prolonga la vida, prolonga el don de la vida.
El término comadrona viene también del término comadre. Y aquí pues entenderíamos, ¿verdad?, cuando se busca a la comadre, a la madrina del niño. La comadre lo que viene a ser es colaboradora con la madre, prolonga la vida. Cuando la mamá muere, sé que tu madrina te ayude, te acompañe, y eso es lo que a veces en algunas catequesis de ciertos sacramentos en la preparación se le dice cuál es la labor de la madrina, el amadrinar a alguien, es ser otra madre para ese niño, pues esa sería la labor que tendría la comadrona, prolongar la vida. Vamos a ver que ellas también, una de las características que tiene es que son muy astutas. Son líderes, son astutas, son mujeres que buscan la manera irónica de engañar al faraón. El faraón, que considerado una divinidad, considerado como un dios, y sin embargo, pues como él y los que eran sus siervos, no sabían nada de esos menesteres de las mujeres, es muy fácil que ellas los engañen. Cuando les preguntan, y dice ahí el texto del versículo 18 del primer capítulo del Éxodo, ¿por qué han dejado vivir a los niños? Y dicen ellas, porque las mujeres son muy robustas, dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. Dice, él, siendo un hombre que lidera un imperio, es engañado por dos mujeres y que lo hacen mediante esta forma, una forma irónica. Ellos le creen y entonces dicen, bueno, si así se da, está bien. Esa es la astucia femenina. Diría un psicólogo, el hacerle creer que el otro manda, pero al final quien está mandando, pues es la mujer. Dios no se deja vencer en generosidad y Dios premia su defensa de la vida con el don de la maternidad. Dice que ellas tuvieron muchos hijos. Otro personaje femenino que aparece en la historia, vamos a hablar de la hermana, después hablaremos de la mamá de este Moisés, la hermana de Moisés. Ella está presente dentro de la historia. En esta historia vamos a ver en el versículo 4. Esta niña dice que cuando ella nace, la hermana de Moisés también se lanza en defensa de la vida. Vamos a ver que cuando la mamá lo pone en un cestillo y lo manda al río, la niña va buscándolo, va cuidándolo, va protegiéndolo, pues todos están a favor de esa vida, en defensa de esa vida. Ella está ahí oculta y ve que llega y que aparece otra mujer que sería la princesa, otra figura femenina. Esa mujer, y lo vemos ahí en los versículos del 5 al 7 del capítulo 2, vamos a ver la figura de esta mujer. Ella se está bañando, ve ese cesto, le llama la atención, manda a preguntar quién es, se encuentra que es un niño, lo percibe, lo ve y su instinto maternal no entiende razones de estado. Ella ve que el niño es un hebreo. Ella no va a entregárselo al papá, ella lo defiende, ella se conmueve por el niño y entonces ella asume su responsabilidad, siente que es algo que tiene que cuidar, que tiene que proteger. Aparece después la hermanita del niño, la hermana de Moisés, y va y le dice a la princesa, a la hija del faraón, ¿quieres que busque a alguien que te lo críe? Prácticamente está diciendo, no creo que lo entregues, no creo que lo dejes morir. Y por eso vemos ahí estas dos mujeres entendiéndose en esa formación y en ese crecimiento de Moisés. Después vamos a ver que la hermana camina con este Moisés, ya el pueblo liberado, y en el capítulo 15 ella tiene la figura como de una diaconisa, donde empieza a cantar con panderos y con las otras mujeres del pueblo, a danzar y a darle gracias a Dios por la liberación del pueblo. La otra figura es la madre. Esta madre defiende la vida de su hijo desde un primer momento. Lo dejan libre y ella dice ahí el texto, lo oculta y cuando ya no puede más, entonces lo encomienda a Dios, le prepara un cestillo, ese cestillo está muy bien protegido para que el niño no se ahogue en el río. Pero ella lucha contra todo por la vida de su hijo. Y además, después de eso, podríamos ver que es como un premio el que Dios le da, una recompensa, el que ella va a criar a su propio hijo, ahí en la casa del faraón. Por eso vemos cómo esta mujer, en su ternura de madre, en su lucha y en la defensa por la vida, está buscando cómo rescatar algo que es muy suyo. Y por eso también aquí es el llamado a todas las mujeres a defender la vida, aún también cuando no sea suyo, como la hija del faraón. Vamos a ver que las comadronas, la madre, la hermana y la princesa se enlazan como eslabones de una cadena en defensa del niño. Forman un resistente anillo de ternura. Y esa ternura lo va protegiendo
y no puede penetrar las fuerzas del faraón, la maldad del faraón no puede penetrar la ternura materna, la figura de estas mujeres. Todas ellas que estuvieron a favor de la vida y defendiendo el nacimiento de Moisés, todos esos personajes son mujeres. Por eso algunos dicen que las mujeres que salvaron la vida de Moisés son mujeres heroicas que colaboraron en la formación y en la liberación. Y termino con haciendo mención de todas las mujeres de ese tiempo que eran madres de familia y esposas, que también se reconoce su gran mérito. Según la tradición judía, las mujeres judías en ese tiempo preparaban una especie de bálsamo y dice que ellas se ponían muy guapas, se arreglaban, preparaban una comida y iban con sus esposos que estaban trabajando. Los esposos, siendo esclavos, no podían ir a comer a sus casas, no podían ir a sus casas y estar con su mujer. Entonces lo que hacían las mujeres era preparar todo un ambiente e ir a buscar a sus maridos y llevarles comida. Los judíos en esa tradición le agradecen la labor de estas mujeres porque eso, dicen ellos, que hizo que los judíos no se contentaran con el hecho de ser esclavos, que se dieran cuenta que ellos tenían la dignidad de ser hombres amados por una esposa, que tenían una familia, y entonces eso fue lo que le dio luces para que ellos buscaran, primero, orar a Dios y pedir su liberación, y entonces emprender el camino de la marcha, que es lo que hace Moisés en su momento, y que entonces todos los demás van caminando con Moisés a la escucha de esta palabra. Por eso vamos a ver que gracias a estas mujeres que supieron darle dignidad a los hombres en estos momentos, es que se adquirió la libertad del pueblo de Israel. Por eso todas colaboraron en esta libertad. La moraleja para el día de hoy. Así como las mujeres salvaron la vida de Moisés, todas estamos llamadas a defender y salvar la vida. Y también las mujeres en ese tiempo, y que es una invitación para nosotras, estar siempre a la altura de las circunstancias y de los momentos difíciles, que siempre van a estar ahí y van a estar presentes, pero mantenerlos a la altura para apoyar y mantener el espíritu de la familia, de la sociedad, armonizar y embellecer el lugar, el momento que nos toca dentro de esta historia. Que Dios las bendiga.